Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Confesiones religiosas, empresarios, pequeños comerciantes, industriales nacionales y extranjeros y personas de la comunidad se han venido pronunciando sobre la necesidad de solventar la crisis política desatada desde el mismo momento del cierre de urnas del proceso electoral del 26 de noviembre pasado. Las partes implicadas deben dialogar para encontrar una salida a la aguda situación postelectoral antes que una espiral de violencia insospechada cuyos hastigos los vivió el país la primera quincena de diciembre y el viernes anterior se apodere del país. Es así como los rostros visibles de esta conflictividad, el reelecto presidente Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, se pronunciaron este lunes a través de su cuenta de Twitter. El gobernante reiteró el llamado a la oposición al diálogo. Nasralla reiteró la propuesta de que el exfiscal general Edmundo Orellana Mercado sea el interlocutor y Zelaya reiterando que el mandatario primero reconozca el triunfo de la oposición el 26 de noviembre anterior. Así es como en la cuenta de Twitter, el gobernante Hernández trascendió la invitación al expresidenciable opositor y al coordinador general de la misma para que junto al excandidato del Partido Liberal Luis Zelaya Medrano se reúnan en el ámbito de un diálogo constructivo por el país. Hoy como ayer, llamó a la reflexión a los liderazgos y a las y los hondureños sobre la importancia del derecho de reunirse y manifestarse de manera pacífica, indicó Hernández en su red social. Al ejercicio de estas libertades fundamentales también deben sumarse avenidas para buscar la armonía y la paz para la Honduras que todos merecemos. Entre estas, el diálogo franco y abierto, indicó el gobernante hondureño, quien asumirá nuevamente el cargo el 27 de enero próximo. El ejercicio de estas libertades no puede conllevar la violencia, los daños a la propiedad y a terceras personas. Esto ya no puede considerarse formas pacíficas de ejercer estos derechos, dijo Hernández. En el contexto de la conflictiva realidad política nacional, el común denominador de la población espera que la única arma que se use sea la palabra para echar a andar la justicia, la inclusión y la paz en Honduras. También la comunidad internacional y organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea siguen pronunciándose para que se establezca un diálogo porque este es el momento de buscar una salida, reconoció el expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Alejandro Álvarez. Como decía un militar chino, citó Álvarez, hay batallas que uno debe empezar sabiendo que las puede ganar, y decía otro especialista que cuando uno tiene una batalla perdida, siéntate a negociar. La historia nos dice que lo que está pasando en la calle no va a cambiar la situación. El presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, Jimmy Dacaret, dijo que la crisis actual es secuela de las del 2009, cuando se quitó el poder ejecutivo al expresidente Manuel Zelaya, por lo que no hay que permitir que se nos robe el país. El líder gremial dijo que si bien considera que Nasralla ganó el proceso electoral, la oposición en general no tuvo la capacidad de demostrar un fraude, acotó Dacaret. A criterio de Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es necesario hacer un llamado a la oposición recordándole que es la paz la que construye y no la guerra. Tenemos elementos suficientes para protestar de manera pacífica y creo que es más demoledora que una violencia, destacó Bulnes, por lo que para que estos hechos no se vuelvan a presentar es urgente que el Congreso Nacional haga los cambios de manera inmediata. El diálogo debe ser sincero, el llamado puede tener buena fe, pero le falta credibilidad. No hay que esperar más tiempo, indicó Bulnes, aspecto sobre el cual también se pronunciaron las iglesias católica y evangélica del país, que claman por el diálogo responsable y a la altura de lo que el pueblo y Honduras necesitan en este momento. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista. Recuerde, nos puede seguir también en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, corredor central del país, 93.5 en el litoral atlántico, en la ciudad Puerto de Tela, ciudad Puerto de la Ceiba, el Atlántico de Honduras en la 103.5 y en la cálida Choluteca en la 90.3. Vamos a abordar este tema de importancia para el país. La honorable diputada Doris Alejandrina Gutiérrez está conmigo esta mañana. Doña Doris, bueno, frío. Buenos días. ¿Ah? Ya ahorita no sentíamos estos fríos aquí en Tegucigalpa
Y bueno, sí hay que abrigarse un poco porque si no podemos afectarnos de las vías respiratorias y el machete de nosotros, mire, es hablar y hablar. Entonces, si el machete nos oxida, no vamos a poder avanzar mucho. Así que gracias por invitarnos y por compartir aquí con el diputado Renán Hinestrosa del Partido Nacional y el diputado Rafael Alegría del Partido Libertad y Refundación, ambos miembros de la alianza. Eso que dice doña Doris es muy cierto. Para el caso, yo me preocupo porque yo fácilmente me enfermo de eso. Y como dice doña Doris, el machete de uno es hablar. Honorable diputado Renán Hinestrosa, bienvenido. Me alegra saludarlo. Gracias. Que esté acá. Gracias, Raulito. Gran honor para mí estar aquí nuevamente en este programa, acompañado de una buena amiga como lo es doña Doris, una mujer muy querida, no solo aquí en Francisco Morazán, sino a nivel nacional. También don Rafael, ¿verdad? Que para mí es un prominente hombre que luchó por una diputación, no ha salido, pero yo sé que el partido de él le va a reconocer, ¿verdad?, todas las luchas que él ha librado. Yo sé que Dios tiene buenas cosas para él. Muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad. Gracias al diputado Renán Hinestrosa, que nuevamente los nacionalistas han confiado en él para que los represente en el Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Don Rafael Alegría, uno de los más importantes líderes de Libertad y Refundación. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias, Raúl. También me complace compartir este espacio con Doris, con quien hemos compartido muchas luchas sociales, políticas, con don Renán Hinestrosa, varios debates en este set, ¿verdad? Y pues agradecer, Raúl, la invitación, porque estamos viviendo momentos extremadamente difíciles y creo que el debate debe estar permanente para buscarle salida a esta crisis. Así que muy agradecido. Sí. Ha convocado al diálogo el presidente Hernández a don Luis Zelaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, a don Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación, y también a Salvador Narrala, candidato de la Alianza de la Oposición. Doña Doris, luego de los acontecimientos también que hemos visto, alguna gente, pues, ¿no? Nadie puede estar de acuerdo con que haya vandalismo. Estamos de acuerdo en eso, sin ninguna duda. Doña Doris, ¿qué piensa usted? Luego ya de una semana y que estamos cerca de la toma de posesión, también hoy es 16 de enero, estamos a 11 días. Sí, bueno, definitivamente creo que esta crisis se va agudizando cada día más. Yo tuve oportunidad de participar en la marcha del día viernes, así como se vio en el video la primera parte, una marcha alegre, pacífica, íbamos cantando, gritando consignas. Yo iba primero en la parte de en medio de la marcha, pero me fui quedando atrás porque me encontré con varios amigos que venían de diferentes lugares que hacía tiempo no los mirábamos, nos pusimos a platicar y me fui quedando atrás. La sorpresa mía fue que de repente empezaron a disparar las bombas lacrimógenas, ¿verdad? Y entonces, bueno, una acción siempre trae una reacción, dicen los psicólogos, y bueno, se armó lo que se armó. Cada bando da sus puntos de vista. Fue muy curioso el hecho de que las vallas las dejaran bien atrás, mejor dicho, no como otras veces que las dejan como para proteger más los edificios que son del Estado y también de la empresa privada. Cada quien tiene fotos de infiltrados, unos dicen que son de los partidos de oposición, otros dicen que son infiltrados del oficialismo, en fin, que la consecuencia es la que tenemos que analizar, que ha sido realmente bastante preocupante. Pues muchas personas han perdido empleo, incluso el hijo de una de mis compañeras que estaba empezando a trabajar perdió su empleo. Son hechos reales, consecuencias que afectan pues a toda la ciudadanía. Así que creemos nosotros que así como en Choluteca se hizo una marcha pacífica, en San Pedro Sula, así esperábamos nosotros esta marcha de aquí del Distrito Central, que nosotros estuvimos allí y vimos cómo fue la situación, que de un solo empezaron a disparar bombas lacrimógenas y, bueno, en mi caso yo no me fui a meter allá a donde estaba lo más grueso de la situación, porque, bueno, ya a mi edad ya no, ni siquiera podría yo exponerme de esa manera, pero sí
la situación fue bastante caótica, bastante complicada. En relación a la convocatoria del diálogo que hace el presidente Hernández, con todo respeto, nosotros creemos que él no es la persona más indicada para convocar al diálogo, puesto que él es parte del problema. Entonces, él siendo parte del problema, hay un rechazo inmediato a querer asistir a un diálogo en vista de que hay responsabilidades, si usted quiere, compartidas. Nosotros, para terminar esta primera intervención, estamos de acuerdo con la propuesta de la Iglesia Católica que se haga un diálogo, pero buscando una mediación, y una mediación que tenga credibilidad. El problema, Raúl y pueblo hondureño, es que aquí, al más alto nivel de los líderes políticos, no hay credibilidad. El 2013 firmaron un pacto que iban a hacer reformas electorales, no las hicieron. Y cuando digo no las hicieron, nos involucramos todos. Si hubiésemos hecho las reformas electorales, no estaríamos en la crisis en que estamos. Entonces, con esas personas que firman y que dicen que van a cumplir, uno ya no les cree, porque si no respetan su firma, mucho menos su palabra. Ahí estuvimos 3 años y medio, creo que Renancito es miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, tomando café, comiendo donas, de vez en cuando yendo a almorzar, para nada. No se hizo ninguna reforma electoral, solo se aprobó una, que fue la propuesta por Libertad y Refundación, y que no fue ratificada. Entonces no hay voluntad política para evitar este tipo de problemas. En las manos de nosotros, los políticos, estuvo la posibilidad de hacer unas elecciones limpias, libres, inclusivas, participativas. No se hizo. Y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias de esta situación. Debo decirle que oficialmente no nos han convocado al Congreso Nacional. O sea, oficialmente quiero decir yo, día y hora de la sesión. Decía Renancito que no comamos ansias. No es eso, Renan, de no comer ansias. Es que hay un pueblo hondureño que está esperando que sus políticos busquen una salida a esta problemática, y el Congreso Nacional es el corte transversal de la sociedad, donde estamos representados todos los sectores de diferentes ideologías, posiciones, etcétera. Y hemos estado como al margen de toda esta problemática. Entonces, esa es mi reacción inicial. Todo el mundo nos dice, dialoguen y dialoguen y dialoguen. Yo lo decía aquí, el diálogo es un acto de amor, es un acto para buscar soluciones, no solo para ir para que sea una plática entre sordos. El 2006 nos llamó el presidente Hernández, fuimos de buena fe, estuvimos en 2016, creo que fue cuando la lucha de los indignados y todo eso, se comprometieron a hacer una serie de reformas y no las hicieron. Entonces uno ahí solo va a hablar y a tomar café. No hay soluciones concretas, y por eso el pueblo nos está exigiendo que por favor tratemos de resolver esa crisis, esa problemática que parte de la crisis electoral. Muchos dicen, hay que hablar del empleo, claro que sí, pero primero tenemos que resolver esta crisis política que nos tiene metidos. Realmente siento yo como en un embudo del cual parece ser que no encontramos la salida, pero creo que los seres humanos, por eso somos inteligentes, por eso tenemos la palabra, por eso tenemos las formas de acercarnos para poder llegar a acuerdos que realmente sean legales y que sean legítimos. Porque aquí se está cuestionando en este momento la legalidad, el no apego a la ley, el haber impuesto una reelección que el pueblo la está rechazando. Más del 70% votaron en contra del continuismo. Y luego tampoco quisieron hacer plebiscito. ¿Por qué no quisieron hacer plebiscito? Y eso fue el Partido Nacional directamente con sus aliados. No quisieron hacer plebiscito porque tuvieron miedo de que el pueblo dijera. Entonces dijeron, el plebiscito va a ser el 26 de noviembre. Ahí está el plebiscito, la mayoría de la gente no quiere la reelección. Así que definitivamente, pues al nivel de la más alta cúpula de la alianza, entiendo yo, porque yo no soy miembro en ese nivel, entiendo yo que también están buscando algunas maneras para no aparecer nosotros como el sector que es que estamos en contra de todo y que es el que estamos empujando el vandalismo y que es el que no queremos soluciones, sino aparecer también como un sector que hace propuestas, y de hecho las estamos haciendo, un diálogo pero con una mediación creíble. Sí. Don Rafael,
Sí. En materia penal, Raúl, usted lo sabe, hay un principio, que es la causa de la causa del mal causado. Bueno, a veces solo vemos los efectos, ¿verdad? Y no la causa. La causa en este momento de esta crisis política y económica que tenemos en el país es precisamente la violación a la Constitución, a las leyes. Hay una ilegitimidad del poder político ahora. Hay un irrespeto a la democracia constituida. Hay una suplantación del poder por la voluntad del pueblo. El pueblo hondureño se le ha suplantado esa voluntad y entonces se genera una crisis, definitivamente, se genera una crisis. Que hay que resolver eso, sin lugar a duda, que hay que resolver eso, estoy de acuerdo con Dore. Hay una crisis política, hay que resolver la crisis política. Después hablemos de salario mínimo, de reforma agraria, de la canasta básica y otras cosas. Ahora, lo del diálogo. Mire, desde el 2001, los candidatos presidenciales y los presidentes de los partidos políticos firmaron, Dore, firmaron, Renan, firmaron acuerdos de que había que hacer reformas políticas y hay acuerdos de eso, acuerdos, reformas electorales. Se hablaba inclusive en ese momento de la segunda vuelta, de democratizar el Tribunal Supremo Electoral, de separar el Registro Nacional de las Personas del Tribunal y hacer un organismo técnico. Y cuántas cosas. Han pasado 17 años de esos acuerdos y no se pudieron implementar. No se pudieron implementar. Simplemente ¿por qué? Porque no hubo ni ha habido hasta hoy voluntad política de esa clase política de los partidos fundamentalmente tradicionales. No ha habido esa voluntad. Al grado de que hoy estamos en una situación muy complicada. Mire, el 2009, con el golpe de Estado, que todo el pueblo hondureño aceptó, la gran mayoría, pues, que hubo un golpe de Estado, se generó otra crisis. Y recuerdo que ahí hablábamos cómo prevenir una nueva crisis, Raúl, prevenir una nueva crisis, para que nunca jamás hayan golpes de Estado en el país. No se tomó en cuenta esas sugerencias, esa crisis, y hoy, en pleno siglo, en pleno año 2017-2018, otra crisis superior a la del 2009. Óigame, compañero, pueblo hondureño, es decir, aquí hay responsabilidad directa, y especialmente de los que han gobernado los últimos periodos, ¿verdad? Partido Nacional, Renan, ¿verdad? Ahora tenemos un problema. Está demostrado por el Partido Liberal, por la alianza de oposición, la OEA y otros organismos, que quien ganó las elecciones es Salvador Narrala. Entonces, ahora la gran pregunta, ¿quién invita al diálogo? ¿El que perdió las elecciones? ¿O quién debe llamar al diálogo? Pues hombre, la lógica nos dice de que el ganador de las elecciones. Pero quien está convocando a este diálogo es el que perdió las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible eso, pues? Yo no sé, Raúl, si aquí podíamos aceptar entre nosotros de que usted gana una contienda y que yo, que la perdí,
voy a llamarlo a usted o invitarlo a usted para que dialoguemos. ¿Cómo es eso, hombre? Eso no se ha visto, hombre, en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces allí tenemos un problema. Es decir, en primer lugar, del que convoca o invita a ese diálogo. No está legitimado y no está legalizado. Entonces, ese diálogo, ¿para qué sería? Para tomarse la foto con Juan Orlando, Mel Zelaya y Salvador Narrala. Es decir, ve, ya lo están reconociendo como el legítimo triunfador de las elecciones. Eso no es posible, eso no es posible. Entonces, como decía Doris, nosotros compartimos de que hay que dialogar. Yo creo que las soluciones tienen que ser por la vía del diálogo, civilizado. Pero ese diálogo debe estar legitimado por un mediador absolutamente imparcial. ¿Nacional o internacional? Nosotros de la Alianza creemos que debe ser internacional, ¿verdad? De común acuerdo, El otro día leía un editorial del ingeniero Carlos Flores que decía que si aquí no somos capaces de entendernos entre nosotros, o que si no hay personas capaces de servir para ese diálogo, que por qué traer gente de afuera, y terminó diciendo que entonces pusiéramos mejor un presidente de afuera. Sí, yo lo escuché, usted lo leyó, ese editorial, aquí. Bueno, si fuese de común acuerdo, Narrala mencionó a Edmundo Orellana. por ejemplo, de común acuerdo, bueno, puede ser, pero si no, a nivel internacional. Se han mencionado hombres y mujeres de alto prestigio internacional, ¿verdad? Pepe Mujica, bueno, el mismo Rafael Correa en Ecuador, ¿verdad? Y otras personas, ¿verdad? Pero el asunto es que esa salida política tiene que ser antes del 21, que se reúne el Congreso Nacional, nuevo Congreso Nacional, y antes del 27, Raúl. Porque si no se llega al 27 en medio de esta circunstancia, Honduras no tendrá presidente electo y legítimo, ¿verdad? Y no hay Estado de Derecho. Es un caos, pues, definitivamente. Por eso es que urge tomar decisiones sobre este momento histórico y está en las manos del actual presidente, que se le reconoce. Al actual presidente no se le reconoce que ganó las elecciones, pero sí tiene la facultad para buscar una solución política a la crisis. Abogado Renan Inestrosa. Bueno, Raúl, yo creo que hay algunas cosas, me parece que podemos coincidir. Lo que manifestaba don Rafael Alegría de que debe de haber una mediación en el diálogo, me parece que es correcta, que debe de ser de común acuerdo. Obviamente, si hay partes que están en conflicto, una lo acepta y la otra no, pues entonces no va a haber un acuerdo y nunca se van a poner a un diálogo y poder buscar esos consensos y esas salidas a la situación del país, si debe de ser nacional o internacional. Me parece que también todo eso debe de surgir en primera instancia, después de un acercamiento, cada quien expresa sus puntos de vista en forma alternativa y se van encontrando los puntos coincidentes, pero tiene que haber esa primera reunión en la cual se sienten las partes, y yo creo que estamos más cerca que lejos de poder llegar a ello. El presidente Juan Orlando Hernández hizo una invitación abierta, sincera, sin condiciones, para poder sentarse a un diálogo, y lo hizo a tres figuras muy importantes de nuestro país, como Salvador Narrala, como don José Manuel Zelaya Rosales y como don Luis Zelaya. Me gustó una expresión de Salvador en el sentido de que quería una invitación formal. El presidente dijo que estaba también con toda la anuencia para hacerlo en la forma tradicional que se hacen las convocatorias. Y el presidente lo hace con el afán de poder poner
su granito de arena en la solución de este país. Él es el presidente actual, lo acaba de manifestar don Rafael. Entonces, de repente, él es la voz más autorizada para poder iniciar esa convocatoria. Pero una vez que se sienten las partes, producto de lo que surja ahí, van a haber muchas alternativas que pueden plantear una salida a la situación de este país. Porque aquí, si nos vamos a buscar culpables, todos, absolutamente todos somos culpables de la crisis. Y no solamente los actuales actores, sino también de repente los que estuvieron y tuvieron la oportunidad en el pasado. Doña Doris ha mencionado, ¿verdad?, acuerdos que se llevaron a cabo previo a las elecciones antepasadas y que no se cumplieron. Algunos por falta de voluntad y otros porque de repente las condiciones no se cumplieron para poder suscitarse. Número uno, la nueva conformación en el Tribunal Supremo Electoral. Como nacionalistas nosotros apoyamos la reforma a la Constitución de la República que iba a permitir que nuevos miembros se integraran al Tribunal y al Registro Nacional de las Personas, que los amigos del Partido Libertad y Refundación pudiesen ellos proponer a alguien en el cual ellos creyeran y confiaran. Sin embargo, cuando se iba a dar la ratificación, no fueron los nacionalistas, sino que fueron los de la bancada del Partido Liberal los que no conformaron el quórum y no hicieron posible eso. Entonces, hay a veces voluntad, pero las condiciones no permiten que se lleven a cabo. Yo creo que ahorita igual nos vamos a encontrar con muchos nudos gordianos, con muchas cosas que son difíciles, pero si creemos verdaderamente en el diálogo y vamos con una posición abierta para poderles encontrar una solución, pues yo creo que sí es posible, sobre todo cuando vayamos con una posición de desprendimiento de intereses personales, de intereses partidistas y pongamos en lo más alto el interés de país. Si vamos con esa consigna, yo creo de que verdaderamente vamos a poder encontrar una solución. Hay algunos aspectos que también yo quisiera aclarar. Las personas que fueron a la marcha el fin de semana pasado son hondureños y tienen su derecho de poder manifestarse y son parte del pueblo, pero no son todo el pueblo. Cuando vemos una manifestación en la cual iban 4 o 5 mil personas en una ciudad en donde hay 2 millones de hondureños, pues entonces podemos decir de que es una parte del pueblo. O cuando vienen y dicen, es que todo el pueblo hondureño está en contra de Juan Orlando. Solamente 1.360.000 fueron a votar por Salvador Narrala. Y lo hicieron por él porque se juntaron 3 partidos políticos prácticamente, los del Partido Libre, los del Partido Pino y los que antes eran del Partido Anticorrupción. ¿Por qué razón se unen? Precisamente porque creyeron de que no era posible en forma individual irse a una elección y ganarle a el abogado Juan Orlando Hernández, quien después de las elecciones logra una mayoría de más de 50,000 votos de diferencia, después de muchas dudas que se cifraron en el proceso electoral. Por primera vez yo miré escrutinios públicos en donde estuvieron todos los medios de comunicación, estuvo la sociedad civil, estuvieron las misiones internacionales. Primero, 1.006 actas que decían que tenían inconsistencias. ¿Por qué se escrutaron esas 1.006 actas? Porque don Salvador Narrala, don José Manuel Zelaya decían que por qué no se hacía un recuento de esas actas, porque habían dudas y habían inconsistencias. Primera vez que se abren en forma pública esas 1.006 actas. Le dan un triunfo al abogado Juan Orlando Hernández con más de 5,000 votos de diferencia. Después decían de que habían urnas que no se habían transmitido porque se había caído el sistema y que tenían dudas porque aparecían algunos resultados altos, especialmente en los departamentos de Intibucá, de Lempira y de La Paz.
se va a abrirse 4.076 actas que correspondían a esos departamentos y el abogado Juan Orlando Hernández gana por más de 50.000 votos de diferencia. Entonces, el resto de las actas no se contabilizaron porque eran precisamente las que se habían transmitido y ellos tenían la base de datos de todas esas actas. Vino la misión de la Unión Europea, vino la misión de la Organización de Estados Americanos y dijeron de que prácticamente no había ninguna inconsistencia con respecto a la base que existía en los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pero bueno, ellos tienen su derecho de decir que hubo fraude. Siempre hay algunas personas que cuando son derrotados vienen y paladinamente y con mucha hidalguía dicen y lo reconocen. Hay otras que no. Pero es su manera de actuar y nosotros la respetamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos son pueblo, que ellos representan 1.360.000 personas que simpatizaron por ellos. Pero hay otra parte del pueblo, 1.410.000 que creyeron que debería de ser Juan Orlando Hernández o el Partido Nacional el que debería de conducir los destinos. Creo que deben de analizar cuáles fueron las causas de la derrota. No solo es cuestión de tratar de decirle a la gente, no, hubo un fraude. Yo creo que uno cuando va a una competencia debe de autoanalizarse y decir, bueno, ¿cuáles fueron los errores? Fíjese que nosotros teníamos expectativa de poder haber logrado más votos, pero bueno, hubieron atemorizamientos a la dirigencia, a la base. Allá en el Pedregal, los centros de información dieron orden de que los cerraran. ¿Quién dio orden? Hubieron amenazas serias de parte de grupos organizados, de maras, de que si no los quitaban los iban a amenazar. Mire, toda esa dirigencia tenía temor. Allá en la zona de la 21 de octubre, que asesinaron a un activista del Partido Nacional, toda la gente también le dio temor, porque habían amenazas contra la dirigencia del Partido Nacional. Cuando uno vio en algunos operativos que hacían simulacros, que había que tomar armas para el día de las elecciones, todo eso le dio temor. Entonces, el Partido Nacional está ya analizando por qué razón hubieron muchos simpatizantes que creían que debería de ser Juan Orlando el que debería de continuar en la presidencia, pero no fueron a votar. Entonces ya estamos analizando las causas de ello, pero bien, nos valió el triunfo. Y mire, después de tener 1.150.000 nacionalistas y personas independientes y de otros partidos que votaron en las elecciones antepasadas, de 1.150.000 subimos a 1.410.000. ¿Qué significa eso? Normalmente un partido cuando está en el gobierno se desgasta y en vez de ir hacia adelante va hacia atrás, pero el Partido Nacional fue hacia adelante y creció y de repente a los amigos de otros partidos políticos sus estrategias no les funcionaron y deben de analizar ello. Entonces, ellos son pueblo y los respetamos, pero también los que votaron por el Partido Nacional son parte del pueblo. Ellos tienen capacidad de poder hacer una manifestación de 3.000 o 4.000, pero si el Partido Nacional viene y se lanza a las calles, le aseguro que quintuplica esa cantidad. Ellos pueden hacer manifestaciones de ir a quebrar vidrios, incendiar locales, pues el Partido Nacional también, pero no comparte esa manera de poder actuar. Dicen que son infiltrados. ¿Y por qué siguen haciendo ese tipo de manifestaciones en donde se daña a la propiedad privada? Doña Doris ha dicho, hay personas que están perdiendo el empleo. Entonces, creo que ya las acusaciones de uno y de otro lado siempre van a haber. Ellos van a acusar al Partido Nacional, del Partido Nacional también. Como lo dice doña Doris, va a haber una reacción en la cual se van a defender y también van a dejar ir, como dicen algunos, sus chinitas por las actuaciones que ellos han tenido. Pero no, ya no se trata de eso. Se trata de ver hacia adelante. Nosotros inclusive estamos pensando en cómo debe de conducirse el Partido Nacional en los próximos 4 años. ¿Qué va a ocurrir en la elección del año 2021?
por así decirlo. Y ellos deben de ir pensando. Y yo estoy seguro de que ellos ya están analizando y pensando qué es lo que van a hacer, quién va a ser el candidato de ellos en las próximas elecciones y qué deben de hacer para poder entusiasmar más al pueblo que pueda creer de que ellos pueden sacar este país adelante. Entonces, mi invitación es a que pongamos los intereses del país por sobre todo, que tratemos de buscarle una solución. Yo estoy seguro de que doña Doris es una persona excelente, una mujer patriota, una mujer que ha hecho un excelente papel en el Congreso Nacional y que ella puede ser y dar aportes sustanciales para poder buscar una salida a esta crisis. Ella va a estar ahí en el Congreso Nacional. Don Rafael, que me parece que debe de ser un asesor de la bancada del Partido Libertad y Refundación, ahí por la experiencia que él tiene, por todos los conocimientos que tiene, yo creo que sería una excelente escogencia de estar él ahí asesorando a la bancada, ¿verdad? Porque va a jugar un papel muy importante y buscar esos puntos coincidentes. Fíjese que yo ayer miraba la propuesta que hicieron todos los otros partidos políticos que tienen su representatividad en el Congreso Nacional. La Alianza Patriótica tiene 4 diputados, no podemos minimizar. Gente que representa un extracto de la sociedad, le dio a ellos la oportunidad. El Pino tiene 4 diputados, el PAC tiene 1, la DC tiene 1, la UD tiene 1 diputado, y ellos hacían aportes importantes, reformas electorales se necesitan en nuestro país. Creo que se deben de propiciar esas reformas. Yo no formo parte, amiga Doris, de la Comisión de Asuntos Electorales. Sí presenté muchas reformas en materia electoral. Y ninguna se le consideró. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ahí está clara y vamos la a cosa. seguir luchando, ¿verdad? Por ello, tal vez en este se logran, solo se implementó en pequeña escala lo del voto domiciliario para las personas discapacitadas, pero se debe de hacer a nivel nacional, ¿verdad? Hacían propuestas para un estado de emergencia para poder generar trabajo en nuestro país. Me parece de que sería interesante analizar esa propuesta. La revisión de las políticas tributarias, no hay que desmentir de que se tienen que revisar. Se habla de el peaje, también se debe de eso ya revisar. se ha presentado en el Congreso y no ha habido voluntad política, pero usted mismo por lo ha primera vez dicho. creo que Entonces, si ahora anteponemos tienen que nuestros decirlo intereses otros partidistas, partidos para se que puede nosotros lograr, nos doña entendemos. Doris. No se puede. Si hay un acuerdo con actores actuales y ellos se comprometen ahorita y se le pone plazos Si ponen hasta cortos firmas y para el poder debate. llevarse a cabo, creo, y se observan veedores Hernán, de todo ese proceso, ¿por qué no podemos depone? salir adelante. ¿Por qué Juan Orlando Hernández no depone esa actitud arrogante, preponente y de fuerza de continuar en el poder? Y se pone en una posición, primero la patria, como dice usted. Es decir, bueno, estamos en una crisis tremenda. Él tiene una cuota de responsabilidad directa. ¿Por qué no dice, bueno, resolvamos esta crisis? ¿Por qué no También manda ya está mensajes? diciendo que van a ganar las elecciones del Ya 2022. está diciendo que va a ganar O sea, en el 2022. provocando. Una situación. Solo en un minuto el abogado Jennifer Fernández está en la línea. Abogado, buenos días. ¿Quién es? Buenos días. Yo invito a esos diputados que tienen el panel a no seguir construyendo a Honduras sobre la mentira. No sigamos destruyendo la patria que dejó Morazán y sus luchas. Por favor, yo me he especializado en derecho electoral, Raúl. Déjeme decirle eso. Ese sistema electoral de este país es una farsa. Es una vil mentira, es un atropello a la dignidad y a la soberanía del pueblo. Yo impugné, por ejemplo, un candidato de Copán, candidato a diputado por el Partido Nacional, que es primo hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese tribunal espurio no se ha pronunciado ya hace 3 meses de la dichosa impugnación. No han resuelto nada. He presentado prontas resoluciones infinidad de veces. Esa es la mentira más grande de ese tribunal. Escuchar como joven, que tengo 28 años, escuchar a Marco Ramiro Lobo decir que Loea al pleno magistrado le dice reconozcan el triunfo de Salvador,
y que estos solo agacharon la cabeza. Eso es grave lo que está pasando. Así de que, por favor, abogados de Honduras, dejemos de defender vidrios, dejemos de defender paredes manchadas, defendamos la vida, la democracia, la institucionalidad de este país. Ya basta, ya basta. Bien, gracias. Estamos completamente de acuerdo con las palabras que ha expresado el abogado. Aquí no hay Estado de Derecho. Fíjense ustedes que en Guatemala la fiscal, una mujer que es la fiscal, no se atrevió, como parte de su función, le reclamó al presidente que tienen ellos que no ha tomado acciones concretas para combatir la corrupción y la impunidad. ¿Cuándo vamos a ver aquí un fiscal diciendo eso y haciendo eso? Si aquí los fiscales y los generales y adjuntos se nombran para proteger a el gobierno que los nombró. Esa es la realidad y nosotros no podemos negar lo que está a la vista. Yo creo que el señor tiene razón en el sentido de que todo este proceso electoral, todo este sistema es completamente una farsa. Lo hemos dicho, lo hemos planteado, hemos presentado reformas electorales y al final, bueno, el mismo diputado Renan Inestrosa ha presentado cualquier cantidad de reformas electorales muy buenas que hubieran contribuido en alguna medida a alivianar toda esta crisis. Bueno, casi ninguna. Esa que dice él para los discapacitados, por lo menos en el sector donde yo estuve, no se implementó. Y luego, sí, yo creo que no debemos seguir, como dicen, en el mismo círculo vicioso, diciendo que vos fuiste, que vos no fuiste, o que yo digo, si ustedes los nacionalistas también han quemado llantas, lo hicieron para que nombraran a Maduro, se tomaron carreteras, y o sea, si seguimos en eso, vamos a terminar en lo mismo que empezamos, en el mismo pleito. Claro. Entonces, yo creo que sí es importante que sobre todo los que tienen mayores, ¿cómo les diría?, estratos de poder, en este caso es el partido de gobierno, es el presidente de la República, son los que tienen que asumir una voluntad más desprendida y tienen que darse cuenta que si bien es cierto, votaron para ustedes para la alcaldía o para las diputaciones, que también ahí pueden haber algunas reservas, pero el pueblo no quiere reelección y por esa razón es que en ese nivel no les respondió la gente y en ese nivel más del 60% dijeron no al continuismo, agrupados en diferentes partidos, no solamente por la alianza. Y lo que dice el señor, yo escuché muy atentamente lo que dijo Marco Ramiro Lobo ayer, contundente lo que dijo Marco Ramiro Lobo. Si queremos cerrar los ojos a esa realidad y queremos imponer aquí a la fuerza y utilizando toda la, entre comillas, institucionalidad que no existe, las consecuencias van a ser aún mayores porque se va a generar una ingobernabilidad que nos va a traer consecuencias más graves. Yo creo que si nosotros en este momento no somos capaces de ver objetivamente la realidad y nos aferramos a continuar gobernando este país de esa forma, lo llevamos francamente a la bancarrota. Sí, don Melvin López. Don Melvin, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Lo estamos escuchando? Dígame, le escucho yo también a usted. No, nosotros a usted, que díganos lo que quería participar. Miren, yo digo que en primer lugar, si se está haciendo un diálogo de buena fe, no es engaño, no es una burla a los que participen, sino que al pueblo, lo primero que se debe hacer es devolverle la vigencia a la Constitución que legalmente se le violentó con la sentencia de 2015, porque esa sentencia es ilegal desde todo punto de vista y nula. Y desde ese momento se creó la crisis que actualmente vivimos, responsabilidad del Partido Nacional, responsabilidad de Juan Orlando Hernández Alvarado, porque participó en una elección ilegal donde el Tribunal Supremo Electoral simplemente le sirvió de banquillo para montarse, se sometió a él. Entonces se debe devolver la Constitución a su vigencia previa a la sentencia y por otro lado, para creer un poco en lo que no se le cree a esa persona, debe comprometerse ante la comunidad nacional e internacional en el sentido de que no va a pretender montarse otra vez en el periodo 2022-2026. Solo así se le puede creer porque ha sido engaño tras engaño y
tenemos en cuenta que este 27 de enero él va a ser el primer presidente inconstitucional del país y su gobierno va a ser un gobierno usurpador. Entonces tiene que devolver la creencia al pueblo al cual se debe, porque él no está sobre el pueblo. Y acuérdese que bien aquello que él dijo, nadie está por encima de la ley y tiene que demostrarlo. Esa es la situación, pero creo que tienen que tener bien en cuenta que primero devolver a la Constitución su vigencia y él prometerle a la comunidad nacional e internacional que no va a pretender el periodo 2022-2026. Gracias. Bien, buenos días. Referirme... Tiene la que palabra. decía, o sea, ¿no? Tiene la palabra, pues, Rafael. Raúl, el principal observador traído con bombos y platillos por el Partido Nacional era la OEA. La OEA. Y la OEA en repetidas ocasiones dijeron, viene a observar y es garantía al proceso electoral estos observadores. Y resulta que el principal observador traído por ellos, dice, esas elecciones las ganó Salvador Narrala. ¿Se puede imaginar usted? El principal observador. Y el principal observador dice, dejémoslo ahí, pero repitamos las elecciones, pues. El principal observador, Renan. ¿Cómo es posible eso? Que ganó las elecciones Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es posible que 14 horas caído el sistema de transmisión de resultados? Cuando el mismo Ramiro Lobo dice que les habían garantizado esa firma que eso no iba a suceder jamás. ¿Y cómo es que se cae 14 horas el sistema electoral? Y que después de que vuelve, ¿verdad?, ya resulta ganando, ya hay otros resultados adversos. ¿Cómo es posible? Mire, Raúl y Renan, el otro día fue a hacer un trámite ahí, un muchacho que maneja la computadora y me dice, mire, Alegría, yo sé de esto, de la computadora, ya sé de esto, y ahí tenía los resultados. Eso no puede ser. Técnicamente no puede revertir el 60, el 70, el 80% por el 20%. No puede ocurrir nunca, jamás. Hombre, ¿y cómo es posible que en el tribunal dicen que se revertió ese proceso? Es algo imposible. Eso es una cosa. Coincido con el abogado que habló anteriormente. Es más, Doris y Raúl y Renan, esa declaratoria del Tribunal Supremo Electoral no está firme. Hay sendos recursos, ¿verdad?, tanto en el tribunal como en la corte, recursos de amparo que no se han resuelto, ¿verdad? Y no está firme esa resolución. Eso podía permitir, Renan, si hubiese voluntad política, ¿verdad?, del Partido Nacional, decir, bueno, hombre, no está firme esto, busquemos, ¿verdad?, un arreglo, un acuerdo político que nos permita salir de esta crisis, ¿verdad? Lo que vemos ahí, unos jóvenes, ¿verdad?, dándole duro a unos vidrios de un hotel, no se compara, Raúl, con 41 asesinados, jóvenes asesinados, ¿verdad?, por este régimen. 41, 30 suficientemente documentados, dice el COFADE, más de 130 heridos, más de 800 detenidos, con toques de queda. Hombre, ¿de cuál democracia estamos hablando? Como le dice Doris, Renancito, ¿de qué democracia estamos hablando en el país? Por el amor de Dios. Don Juan Orlando Hernández, ¿de qué democracia estamos hablando en este país, Raúl? Sí, por el amor de Dios. El ingeniero Jesús Mejía quiere participar. Ingeniero, buenos días. Ingeniero. Por la oportunidad de participar, estoy escuchando a los compañeros. Escucho a Rafael Alegría hablar con tanta propiedad de repetir una mentira 1000 veces hasta que se vuelva verdad. Mire, Rafael, le voy a aclarar algo. La OEA jamás, se lo recalco, jamás ha dicho que ganó Salvador Narrala. Es más, lo corrijo, dijo que había tomado las actas que había presentado tanto el Partido Liberal como el Partido Alianza Patriótica, porque es libre en realidad, y el Partido Nacional, y que en las 3 muestras ganaba Juan Orlando Hernández. ¿O usted no vio esa parte? Le pregunto, y por favor respóndeme ahorita, porque no quiero colgar y que sigamos hablando. ¿Vio esa parte de don Rafael o no la vio? Bueno, menos que responder.
Vamos a la segunda. El tema de constitucional. Miren, ustedes quieren obviar de que hubo un proceso legal ante la Corte Suprema de Justicia. Ustedes quieren obviar que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubieron 2 fallos a favor de Álvaro Uribe y de Arias en Costa Rica, bajo la misma Constitución que en Honduras, artículos pétreos, en los cuales se les permitió la reelección. Si no lo sabe, lo invito a que estudie un poquito. Vaya a leer el fallo de la Corte. Es claro, ahí no hay dudas en el fallo de la Corte, cómo es que se abre la puerta para la reelección. Todavía no estamos los tiempos de piedra, Rafael. O sea, las cosas hechas por el hombre pueden ser deshechas por el hombre. La Constitución hace una prohibición siquiera de hablar del tema de reelección. Óigame, ¿en qué época estamos que usted no puede hablar de un tema? O sea, usted puede ir a quemar un edificio, puede ir a quemar un hotel, pero no puede hablar de reelección. Que son cosas que son increíbles. Y mire, quien ha dicho que Salvador Narrala ganó es Salvador Narrala y Mel Zelaya. Salvador anda loco. Y lo va a poner para la muestra un botón, Rafael. Solo escuche el discurso de Salvador. Con el 58% de las actas, él ganaba por 93,000 votos. ¿Qué diría usted, Rafael, si usted le puede demostrar que con el 84% de las actas, mire, eso es nosotros ganamos por ciento? el primer informe del Tribunal Supremo Electoral, a la 1:30 de la mañana. 5% arriba Salvador Narrala. ¿Cuánto significaba eso? De 3 millones, pongámosle, de votos. En la tendencia, 150,000 votos, compañero. Solo la parte final del ingeniero Jesús Mejía. Claro, miren, le muestro un botón, Raúl. Miren, con el 84% del escrutinio, Juan Orlando Hernández alcanzó con la victoria de 160,000 votos. ¿Cómo? Muy simple. No contemos el departamento de Cortés. Así como ustedes, Rafael, no quieren que contemos los votos del Paraíso, de Comayagua, de La Paz, de Intibucá, de El Empira, de Copán. Entonces, solo quieren que contemos los 4 o 5 departamentos donde ganó la alianza. Pongámosle un fin a esto. Miren, se quisieron robar las elecciones y lo agarramos con la mano de las masas. Es igual como con usted un ladrón. Se enoja porque lo agarraron robando las papadas. Se quisieron robar las elecciones y no se los permitimos. Se lo digo desde ahorita, tienen un partido nacional enfrente que se va a parar duro y no va a permitir que lo que hicieron en el 2005 se repita. Aquí se acabó este libreto ya gastado. Muchas gracias, Raúl. Gracias, el ingeniero Jesús Mejía. El abogado Renan Inestro. Sí, gracias. Bastante alterado. Me parece que Yo lo he visto bien tranquilo a este señor las Mejía, pero explicaciones está de Jesús alterado. son bastante contundentes, pero vamos a tratar de ampliar un poquito, porque Rafaelito, para devolverle la cortesía que tú, tratarlo yo lo aprecio amigablemente bastante, de Para mentiras. devolverle el cariño. Para devolverle el no, Amigablemente es que lo de aprecio mentiras. sinceramente y también lo admiro. ¿va? La OEA jamás, y si no que me traigan por escrito, donde diga que Salvador Narrala ganó, eso no existe. Lo dijo Ramiro no Lobo, existe. es magistrado del Pero Tribunal Ramiro Supremo no es la Electoral. OEA. Te lo dijo Y Tuto Ramiro Quiroga. Lobo dijo que él era Tuto Quiroga miembro se lo de dijo la al izquierda de tribunal. nuestro país Quiroga, y él es apenas el un coordinador. magistrado suplente. Yo aquí tengo algunas conclusiones del informe de la OEA que dice no hubo dolo para alterar los resultados, o sea, una voluntad manifiesta. Si hubiera habido dolo, la OEA, presionado por Salvador y por Mel, hubiese dicho hubo dolo, pero dijo que no había habido dolo. También dijo los escrutinios especiales, porque hicieron 2, uno de 1,006 actas y otro de 4,756, con presencia de todos los observadores nacionales e internacionales, dice, no alteraron en lo más mínimo los resultados. Y era donde los de la alianza planteaban que habían dudas y que hubo alteración de resultados. Y se hicieron el escrutinio y no varió absolutamente nada. Hay coincidencia, dice, entre la totalidad de todas las actas que presentaron los liberales y los de la alianza con los datos oficiales que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Si no hubiera habido coincidencia, hubieran dicho, miren, aquí están. Estas actas tienen
1000 votos a favor de la alianza y estas no lo tienen. Porque dijo Pero el no Partido Liberal lo dijo. porque dijo el Partido Liberal que ganó la elección de misión, Narrala. la misión, correcto, pero ¿Por porque qué? hicieron Con las una actas y alianza. se las entregaron. No, fíjense que al final los de la alianza Estamos y los del volviendo a Partido lo Liberal mismo. solo entregaron, don Rafaelito, 14,000 actas y eran 18,000 Bueno, y el Partido Nacional el- entregó certificadas las 18,000 actas. gana Y Salvador luego Narrala. dijo la misión, hicimos un muestreo de 361 actas y en todas las de los liberales, las de la alianza y muestreo las de los mínimo. nacionalistas y las propias que tiene el Tribunal Supremo Electoral, gana el Partido Nacional. Busque esa observación. Entonces, con eso quiero decirle de que en ningún momento la OEA ha dicho, ¿Y por qué eso. Almagro Es estaba más, la pidiendo nuevas misión elecciones? de la Unión Europea también ratifica el triunfo del Ahora, le voy a Partido decir a Nacional, Renan. porque también ellos hicieron otro muestreo y ellos estuvieron de observadores. Renan, Luego, ¿por qué Almagro estaba pidiendo que hicieran nuevas elecciones? porque Entonces es quiere su decir opinión, que la es su OEA opinión tiene un personal, doble ¿verdad? discurso. Pero mire que, Y que la ni OEA siquiera lo ha dice una cosa sometido, en un lado y otra en ni otro siquiera lo ha lado. sometido al Consejo. ¿Por qué? No importa Porque que no lo simplemente haya fue sometido. una opinión muy personal de él. No lo Luego, haya- no importa que no lo haya técnicamente se sometido. puede revertir, sí. Sí se puede revertir técnicamente, porque como lo Imposible. decía Jesús, cuando se mete Atlántida, que gana la alianza 50-36, Colón 53-36, Cortés 55-33, Lloro 47-39, y se mete Francisco Morazán, el Distrito Central, que era urbano, donde había un empate, ahí ganaba la alianza. Y ahí están los resultados, Pero, y ahí están todas las Renan, actas metidas en el Tribunal Supremo Electoral. Pero cuando se mete el Empira, porque entonces quiere decir que solo íbamos a meter los resultados de los departamentos donde ellos ganaban. No, si que también el son Empira hay más- hondureños. hay más- El Empira 59-31. ¿Cuál es la diferencia con Colón que obtuvieron, o Cortés que obtuvieron 55? Apenas 4 puntos de diferencia. Pero no. El Empira está exageradamente inflado. Lo mismo podríamos haber dicho nosotros, que Cortés con el 55% a favor de la alianza estaba inflado. La Paz, 50 a favor del Partido Nacional, 24 a favor de la alianza. El Paraíso, 46 a favor del Partido Nacional, 32 a favor del Partido de la Alianza. Intibucá, 54 a favor del Partido Nacional, 28 a favor. Y se escrutaron todititas esas actas. Oigan, y luego oigan, el tema, mire, estamos de lo volviendo a lo legal mismo, que fíjese. mencionaba Pero don Melvin estamos López. Yo quiero volviendo a lo decirle, mismo. él dice que es ilegal. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, por unanimidad, inaplicó los Y no se artículos quitaron los magistrados 239, para eso, el pues. 4, Dios mío. Ay, el 42 en su párrafo 5, el 374, los desaplicó. Pero Eso si para de eso desaplicar quitaron no los era magistrados. hacer perder la vigencia de la Constitución, porque la Constitución siempre está vigente y esos artículos están vigentes. Lo que hizo fue hacer perder ¿Está la vigente la alternabilidad en el eficacia ejercicio de la de presidencia, eso. Sí entonces? está ¿Está vigente. Posteriormente viene otra Qué Corte barbaridad. Suprema, la del año 2016, integrada por otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde establece de que el fallo proferido en el año 2015 ya era una cosa juzgada. O sea, conocieron de ese fallo. Luego fuimos a elecciones También fue una internas. corte nombrada Fuimos a por elecciones negociación, generales, en una donde corte. participó Libre, en donde el Pino no participó, pero sí en las elecciones generales. Entonces, han ido 2 elecciones. Y en esas 2 elecciones, bueno, la voluntad del pueblo de ellos era que no llegara Juan Orlando Hernández. Pero había otra voluntad, la voluntad de los nacionalistas que creían de que lo que ha hecho Juan Orlando ha sido más que lo que han hecho otros presidentes en el pasado y que merecía la Por eso oportunidad de estamos en poder el lugar dirigir 17 los de nivel destinos de la pobreza. de este país. Entonces, esta otra parte del pueblo también es pueblo. También es pueblo. Es que Y nadie son dice que no mayoría es pueblo, con pues. respecto a ellos que se unieron en 3 grupos para poder vencer a este Ustedes se pueblo que unieron sí en está 6, Renancito. verdaderamente unido. Ustedes se unieron en 6, ustedes tenían todas las mesas electorales pero don controladas. Romeo sacó su Bueno, voto, entonces no el digo de la usted, UD sacó su no voto, digo usted que pero solo ustedes. se No, unieron que para ustedes una sola tenían persona. 12 representantes Ellos se en la unieron, mesa. tal vez, ¿De qué se unieron estamos en la hablando? mesa, pero ustedes más bien, Es que aquí no nosotros somos tenemos niños, datos aquí en no- donde
Aquí Nosotros no van a teníamos dar todo con el inferioridad, dedo. amiguita ¿Cómo va a Doris, tener en las mesas inferioridad? electorales. Por Raúl. Dios Pero bueno, santo. Sí, don Rafael. Mire, don Jesús Mejía, le recuerdo que Gautama Fonseca, ¿verdad?, un hombre aquí ilustre, con grande reconocimiento, decía, basta saber leer para interpretar la Constitución de la República. Algunos funcionarios decían que la tergiversan y la violentan, es que no saben leer. O sea que usted le está diciendo a él que como no sabe leer, Don Jesús que no ha Mejía, leído el artículo 4. lea la Constitución de la República, don Jesús Mejía. Aquí abundan conceptos, principios elementales sobre la no reelección y el delito que constituye la reelección. Aquí está. Y las facultades. Una vez, aquí mismo dijo, la Constitución no se ha reformado ni se ha derogado. Está en vigencia la Constitución de la República. Entonces, si está en vigencia la Constitución de la República, me agrada que usted lo ratifique, entonces no es posible que haya reelección. Rafael, aquí le escribe Jesús Mejía. Decirle, me dice que le mando a decir que lea el fallo y que después debatimos. El fallo nunca dice, ¿verdad? Nunca dice, ¿verdad?, que se reforma o se deroga la Constitución, porque no tiene atribuciones la Corte Suprema de Justicia. Solo el Congreso Nacional tiene la atribución de reformar la Constitución de la República. Y solo un plebiscito, ¿verdad?, podría pronunciarse sobre una nueva Constitución. El cual no quiso ser yo aprobado por el Constitucional. Solo voy a hacer una, Quiso ser aprobado. solo voy a hacer una pausa comercial y continuamos. Jesús Mejía vuelve a decir, en efecto, solo dice que es inaplicable y la gente está escribiendo, de verdad que la política. A don Renan Inestrosa hay que mandarle de nuevo a aprender a contar. Es una ofensa que diga que solo habían 4,000 personas, así quieren diálogo. Aquí también Rodrigo dice, ojalá que no caigan, pregunta, contrapongan las dudas del pueblo haber sido ante 15,000, ¿verdad? a las afirmaciones de invitados. Queremos Había gente, ¿verdad? No eran 5,000, Renan. no charlas de andaba. Pueden capetín. ser 15,000, ¿verdad? Vaya para que los vaya a contar. No andaban. Por eso le 5,000. digo, pueden ser 15 y 20 de 2 millones. 15, 20, 40 son ciudadanos. Mejor Es analicen correcto, eso los sí, hondureños cómo vale. hicieron fraude. Cuenta. ¿Cómo puede hablar por Honduras cuando el robo institucional es masivo? No es lo que queda el papel de conciliadores. ¿Por qué diálogo si se quedó a la fuerza? No se puede dialogar con quien no ganó las elecciones. Claro. Una pausa y continuamos. Continuamos. Me escribe desde México el empresario Mario Valenzuela. No tienen argumentos, se quieren robar las elecciones. La alianza no probó el fraude con pruebas. Es una realidad. El vandalismo realizado por los adeptos del malandro está más que documentado. Hay que enjuiciarlo, dice. También el ex catedrático de San Pedro Sula, don Alex Fernando López, dice, háganle una pregunta a doña Doris, si ella no reconoce los resultados del tribunal, ¿por qué no renuncia como diputada? Aunque ella es una persona ponderada. Raulito, Dígame, quería Renancito. referirme nuevamente a lo de la inaplicabilidad de los artículos de la, se de la la leo a usted Constitución. porque es para usted. Yo le voy a contestar. Para Renan, la sala no está autorizada constitucionalmente para inaplicar artículos constitucionales, artículo 90 de la Ley sobre Justicia Constitucional, además los artículos 4, párrafo segundo, alternabilidad, y 240, número 3, prohibición al jefe superior de las Fuerzas Armadas, nunca fueron ilegalmente declarados inaplicables. Claro. Es que la la inaplicabilidad, 240 de la la Constitución. inaplicabilidad, definámoslo de la manera más sencilla, que es inaplicabilidad es no aplicar la ley. Mire cómo comienza el artículo 304, aquí está, 304 de la Constitución, dice, corresponde a los órganos jurisdiccionales
la Corte Suprema de Justicia aplicar las leyes o no aplicarlas. Y mire cómo comienza el artículo 64, porque algunos dicen que el no aplicar no está en la Constitución de la República. El artículo 64 dice: no se aplicarán leyes o disposiciones que disminuyan los derechos y las garantías establecidos en la Constitución. No se aplicarán. Entonces, Leyes. cuando viene el que interpreta la ley, que es el juez, y el que la aplica, dice, bueno, hay un artículo de la Constitución en donde dice que el artículo 37 es un derecho elegir y ser electo. Pero hay otro, 239, que dice que un ciudadano que haya sido presidente ya no puede ser electo. Entonces, hay uno que es abierto y hay otro que es restrictivo. Entonces, ¿cuál de los dos, si están en la Constitución de la República, aplico? Entonces viene el juez, y así lo dice la jurisprudencia, que tiene que aplicar el que crea que es más universal, el que crea que es más beneficioso. Entonces dice, el que establece y dice derecho de elegir y ser electo es un derecho universal. En cambio hay uno que es restrictivo a un ciudadano. Entonces viene y dice, bueno, no voy a aplicar este artículo, específicamente en esa área que establece de que un ciudadano no puede ser electo. Entonces, los artículos quedan ahí en la Constitución, pero el juez, el magistrado, no puede aplicar absolutamente nada, porque entonces estaría compitiendo contra otro artículo que le dice, sí debe de aplicar. Entonces, eso fue la desaplicación. Los artículos están vigentes, pero no son aplicables. Mire lo que dice, de acuerdo a la Constitución de la República. Mire lo que dice entonces, la Constitución. y hubo una sentencia del 2015 y otra corte lo analizó. Entonces, yo soy abogado, pero considero que no sé lo suficiente. Pero no está leyendo aquellos bien. magistrados que supuestamente fueron evaluados y que tienen una amplia trayectoria y conocimiento, lo interpretaron. Y después hubo otros magistrados. Entonces, Pues sí, esto está porque como se cuando muestra- viene alguien y es condenado por un juez, no va a querer eso, nunca lo va a aceptar. No, el juez no valoró las pruebas que yo tenía, no valoró los argumentos que tenía, fue injusto, Mire. fue ilegal, pero es la ley. Y todos al final terminan respetándola. Entonces, yo no soy buen abogado, don Rafael no es abogado, entonces nos estamos metiendo en el campo del análisis profundo y de la interpretación sobre que este hicieron los tema- magistrados de la Suficiente Corte sabe Suprema leer. de Justicia. No, no, ¿verdad? además sobre este tema, prominentes abogados lo han analizado. Gente que realmente es estudiosa, gente hasta abogados con cartel internacional y todo, dicen que solo en Honduras una Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional un artículo de la Constitución. Yo no quisiera que siguiéramos en toda- este debate porque el ¿cómo pueblo se aprobó hondureño la reelección en no Costa quiere Rica? seguir oyendo lo mismo. Amiguita. Es que cada país tiene sus propias reglas. La Corte Suprema de Entonces, si Justicia, bueno, por eso en Bolivia, Costa Rica, Corte incluso Suprema de Bolivia. Justicia. ¿Sabe qué, Nosotros Dori? somos simpatizantes con Ecuador, Bolivia, pero no estamos de Corte acuerdo Suprema. con Un eso. amigo se refirió En México hay al jurisprudencia, 240. en Chile hay Fíjense cómo abunda la Sí, Constitución. sobre esto la es importante. inaplicabilidad. Permítanme. Pero- Dice, pero si los diputados electos, hay que preguntarles por qué si reconocen que según el tribunal ellos ganaron. Pues fíjese que yo le voy a decir, yo soy diputada electa y yo no tengo ningún problema en que se repitan las elecciones. Es más, nosotros en la Comisión Política del Pino estuvimos analizando esta problemática y la verdad es que nosotros diputados no tenemos problema en ser reelectos porque la Constitución nos lo permite. De igual manera los alcaldes, pero está estrictamente definido que la reelección y la alternabilidad en el poder es de carácter obligatorio y eso no fue expulsado en ninguna de las famosas, sentencias de todas las salas, de aquella sala y de esta sala, que ya sabíamos que iban a decir lo mismo porque son los mismos y fueron nombrados por los mismos, entonces no íbamos a esperar una cosa diferente. El magistrado que se iba a oponer a esto, que fue Elmer Lizardo, que fue mi compañero, lamentablemente, a última hora se retractó por presiones o por lo que sea. Entonces, definitivamente, yo quiero decirles que en mi caso yo no tengo ningún problema si quieren volver a repetir las elecciones, que las repitan. Pero nosotros
sí estamos autorizados para ser reelectos, la Constitución no nos pone ninguna traba. Y yo jamás, si hubiese sido prohibido, jamás me hubiera postulado porque es una prohibición que existe, ¿verdad? Así que no crean que nosotros nos estamos aferrando a este tipo de situaciones y que sí tenemos dudas muy fuertes del fraude, sobre todo en lo que es el nivel presidencial, por todo lo que se ha dicho aquí, por todas las opiniones de los mismos funcionarios internacionales y sobre todo por lo mismo que la OEA dijo, por lo que dijo el magistrado Marco Ramiro Lobo, que estuvo presente junto con los otros magistrados. ¿Y por qué los demás magistrados no lo contradicen a Marco? ¿Por qué no vienen esos otros 3 magistrados aquí y le dicen al pueblo lo que dijo Marco Lobo es mentira? No es cierto que Tuto Quiroga dijo que ganó Salvador Narrala, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué siempre aparecía solo David Matamoros y los demás nunca hablaron? Porque sabían el tamal que se estaba cocinando, pues. Y si en el caso de los diputados hubiese una prueba que demostrara que yo o que otros no salimos, yo no tengo ningún problema, porque si estos poderes son efímeros, si esto más bien es una responsabilidad cuando uno lo asume con seriedad, es una responsabilidad muy grande que uno expone, bueno, hasta su vida, pero lo hace conscientemente porque, bueno, el pueblo le ha dado ese mandato. Así que no crean que uno es que está aferrado a estas situaciones, ¿verdad? Pero sí, nosotros sí tenemos que rebelarnos cuando se quiere usurpar la soberanía del pueblo. El soberano es el pueblo. Y si el pueblo se pronunció en un nivel electivo de una manera y se le cambiaron los resultados, esa es una violación a los derechos humanos, políticos, sociales y como lo quieran ver, y además una violación a la Constitución de la República. Y por eso esta Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Esta Constitución, solo falta que esta Corte Suprema diga que es inconstitucional eso también. Yo no solo dudo. Vamos a esto. Yo no dudo el de los presidente resultados de Hernández Oñadores, ha invitado a Narrala, a Mel Zelaya y a Luis Zelaya. Y Narrala dice que no lo haga por un Twitter, sino que no ha recibido una comunicación oficial. Ahí interpreto que Narrala podría ir si recibe una comunicación oficial del parte del presidente Hernández. Mel Zelaya sí lo siento que no. Dice Mel Zelaya que y los muertos, que por qué se paró el proceso electoral, que tiene que reconocer eso Juan Orlando Hernández. Y Luis Zelaya ha dicho, ya esto es la realidad de este momento, mientras se está preparando la toma de posesión. Y Luis Zelaya ha dicho que él va, pero si hay un mediador internacional. Esas son las 3 posiciones. Sobre eso, ¿qué decimos nosotros? O bueno, sea, nosotros, yo voy a decir la opinión de nosotros porque ya la lo de analizamos. doña Doris, y es que yo jamás he dudado de los votos que ella ha sacado. No, ¿verdad? bueno, y si duda, no importa. Y me parece de que inclusive la planilla de diputados es la que más dudas debería de causar, fíjese, porque fue la última que se contabilizó ya aquí a las 2, 3 de la mañana se venía terminando. Y la de presidente, curiosamente, cuando están todititos los observadores, todititos los delegados, fue la de presidente. O sea que es la que menos duda debe tener. Después de esa acta de los presidentes, se procedió a hacer la de los alcaldes. Y ahí tampoco hay duda. Imagínense que ahí el Partido Nacional, en los alcaldes, ganó 173 alcaldías. Los de la alianza solo ganaron 31. Y después se pasa a la de los diputados. En la de los diputados no hay duda, y es la que debería de existir más duda. El Partido Nacional gana con 61 diputados y los de la alianza solamente sacan 30 diputados. Entonces, imagínense que la primerita, que es la que está más observada en esa duda. ¿Por qué? Porque no les favorece. Pero es la más cuestionada. Pero no presentan absolutamente ninguna prueba. Van a pasar los 4 años, porque todos estos 4 años, Salvador Narrala, que logró 400,000 votos. 100,000 votos más de los que sacó la vez pasada. Pero logró 400,000 en la elección antepasada. Y el Partido Nacional 1.150.000. Sí, y los del Libre 900,000. Y estuvo 4 años diciendo que le habían hecho fraude y que había ganado las elecciones. Y solo sacó 400,000. Y entonces, estos 4 años, hagamos cuenta y caso de que él va a pasar diciendo también de que le hicieron fraude y que perdió las elecciones porque se las robaron. Sí, con 400,000 y habiendo obtenido el 4º lugar, porque se me olvidaba decir de que el Partido Liberal
había sacado 600,000 votos, y él 400,000, y los de Libre 900,000, y los nacionalistas 1.150.000, y con 400,000 dijo que le hicieron fraude. Entonces usted ya ve la personalidad de él. Entonces hay que esperar lo mismo, que va a pasar 4 años diciendo lo mismo, sin presentar absolutamente una de las pruebas. Mire, Renan, y sobre el diálogo, pues me parece de que yo tengo fe, yo creo que debemos pedirle a Dios que nos dé el discernimiento necesario, la sabiduría y la disposición para poder despojarnos de orgullos y despojarnos de intereses personales para poder ir, ¿verdad?, a ese encuentro como hermanos, a que se escuchen unos, después los otros, y que busquen esos puntos coincidentes. En mí no está de repente la solución, pero me parece de que hay personas muy hondureñistas que pueden plantear verdaderamente una ruta, una salida a ese camino. Si ya el presidente dice que está dispuesto a ir sin condiciones, pues entonces démosle la oportunidad de que él vaya. Ya se sobreentiende, y así lo creemos nosotros, es que debe de haber un mediador internacional, tal como lo decía don Rafael, ¿verdad? Y que sea esa persona la que conduzca y que al final se planteen alguna salida, porque como me escribía alguien ahí, mensajes, mire, ya hablar del pasado, sí, y ya aburre, todo la gente eso, ya volver otra así vez vamos a estar los 4 años. Yo ya les dije, Salvador va a estar 4 años diciendo que le hicieron fraudes, así lo hizo. Y usted diciendo que las y sentencias nosotros, son pues diciendo, pues legales. nunca presentaron pruebas, y nosotros presentamos las actas y fuimos a elecciones y fue avalada y supervisada por todos los organismos y nacionales, internacionales. Pero eso, claro, eso ya es historia. Oigan esto, por eso les planteé lo de el diálogo. Raúl, qué debate más estéril. A este momento, a las puertas de una gran crisis, están discutiendo si hubo o no fraude. A esta altura deberían de estar discutiendo cómo ponerse de acuerdo y evitar mucho derramamiento de sangre. Freddy Sevilla te saluda. Raúl, como el próximo martes van a ocupar esos espacios para calmar los ánimos, dejen de discutir quién hizo fraude o no. Busquen salidas para evitar el derramamiento de sangre. Correcto, es correcto. Y hasta uno se siente dije, mal, Raúl, también de estar de entrada en repitiendo este lo mismo. programa que hay que buscarle una salida a esta crisis, Renan. Hay que buscarle una salida. Rodolfo Pastor Fasquel dice, solución a la crisis no hay, pero hay que buscar salida. Y yo comparto plenamente eso, ¿verdad? Una salida. Y nunca eso se de va a que, lograr, Rafaelito, el 100% de lo bueno, que él quiere. Pero una parte, dígame, ¿verdad? hoy mismo Juan Orlando Hernández debería proponerle a la Alianza y al Partido Liberal ese mediador. ¿Quién es? Ya que menciona a don Rodolfo Pastor Fasquel, pongan lo que don Rodolfo Pastor Fasquel me acaba de enviar. Ayer Aldana, el amigo Jorge Aldana, ahora regidor también, entrevistó a Marco Ramiro Lobo y esto fue lo que pasó. Porque el doctor Fasquel me lo ha enviado y lo vamos a poner para que aquí los dos lados. También ya le voy a leer a Jesús Mejía, que estaba por acá. Otro. Sí, volvió a escribir. Es que Mejor lo voy a traer a Jesús. Dice Jesús Mejía, la Constitución se interpreta en su contexto y cuando hay contradicciones en sus normas, que en ejemplo, unas garantizan el derecho a la libre expresión y de pensamiento, pero otras sin racionalidad y proporcionalidad prohíbe hablar. Apoyar o opinar de determinado tema es cuando la Corte, a solicitud de parte, interpreta el texto constitucional en su conjunto para resolver las antinomías de derechos fundamentales y aplica la convencionalidad y desaplica el artículo que disminuye derechos de igual rango, artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional, dice Jesús Mejía. Así, esto le dijo Marco Ramiro Lobo al compañero Jorge Aldana. Debo decirle algo aquí, Jorge, que no lo he dicho en ningún otro medio y que lo escuché por ahí, pero el presidente Quiroga y el presidente Gerardo de Icaza y Gerardo Sánchez le dijeron al tribunal que quien había ganado era Salvador Narrala. El jefe de la misión de la OEA, el presidente Quiroga, le dijo al tribunal que quien había ganado era Salvador Narrala. Presentamos los 4 magistrados, estaba Gerardo Sánchez, su jefe de misión, Gerardo de Icaza, y el presidente Quiroga. ¿Eso en qué momento fue, magistrado?
Eso fue... Entonces, o sea, la misión de la OEA le dijo a los magistrados del tribunal, señores, hay presidente. Sí. Esa va a narrarla. Sí, eso fue aproximadamente el jueves a viernes, después de las elecciones. Después de la caída del sistema, después de todo eso. Sí, ellos pidieron una reunión con el tribunal, sí. Ahí estuvimos, y ellos nos dijeron justamente eso. Le dijeron, de acuerdo al análisis de la OEA, quien ganó las elecciones fue Salvador Narrala. Bien. Ahí, Raúl, quiero decir algo. Sí, nada. ¿Y dónde lo escribieron? ¿Y por qué en el informe no lo escribieron? Entonces, esa es la palabra de Marco Ramiro Lopo, quien ha dicho que él es simpatizante de los partidos de izquierda. Y entonces, si él es simpatizante, él tiene que ver la manera como dice. Pero, repito, ¿dónde presentaron las pruebas? Si van a estar así 4 años diciendo que hubo fraude. Pero, y Renan, por el otro si no lado, fuera cierto nosotros eso, siempre les vamos a decir, si no fuera aquí cierto, están todititas si no las fuera actas, cierto, vayan a ver. ya Y deberían haber desmentido a Marco aquellas Rivera, en las que existían dudas, aquellas en las que existían dudas fueron las que se escrutaron. Entonces, me parece de que, bueno, él va a decir igual, entonces, igual que Salvador, de que le hicieron fraude. Es que ¿verdad? nosotros reclamamos eso también de la OEA, que por qué no es categórico y dice ganó las elecciones. Y eso, no me dijo entonces ellos dicen, no, pero ellos dijo dicen usted que la OEA no. había dicho que había ganado Salvador. Ahí ¿Y a está. dónde lo dijo? Ay, no, ahí está. Y en el informe. El magistrado que estuvo en la reunión ratifica hoy que se lo dijeron en pleno. Ese es un magistrado suplente. Ahora nos sale a nosotros que hay que repetir las elecciones. Bueno, a los 3 magistrados propietarios, don Rafael. Bueno, pero los 3 propietarios tampoco lo pero lo dejan ver en su resolución. Entonces, con su resolución dice el gran problema con la declaratoria dicen Raúl, todo. Y en esos magistrados nadie cree. ¿Usted quién va a creer en esos magistrados? Claro. Dígame a mí que a mí me hicieron fraude cuando iba de candidata independiente, me robaron 400 actas los mismos. Con los diputados, Dori, el último debate que tuvimos con Renan, yo no creo en aspiraban a solo 8 diputados, Renan, en Francisco Morazán. Usted lo dijo en ese programa, usted lo dijo, aspiramos a 8 diputados. Resulta que ahora tienen 11. Antes, Juan Orlando Hernández dijo en una vez, hoy si fueran las elecciones solo tenemos 44, por favor, hay que trabajar 44 y les dan 61. ¿Cómo es eso? No, pero ¿cómo es eso? Pues entonces ahora ya duda de la de diputado. Todo está viciado, Renan. Entonces todo ahora ya está es de la de viciado diputado. el proceso electoral. Eso es terrible, es un atentado a la democracia, Raúl, y yo insisto en eso. La democracia, defendamos la democracia, defendamos la paz, defendamos la gobernabilidad democrática, no esta gobernabilidad viciada, ¿verdad? A mí me asusta, yo estoy escuchando a los empresarios aquí, por la gobernabilidad, al general, por la gobernabilidad, al doctor, ¿cómo se llama? El de la UD, ¿verdad? Noé Villa, por la gobernabilidad que podíamos apoyar al Partido Nacional. ¿Cuál gobernabilidad? Esta gobernabilidad, donde se violenta la Constitución de la República, la ley, donde se reprime, donde se asesina, donde se roba. Esta es la democracia, esta es la gobernabilidad. No, no es posible, compañero. Caballeros y damas, vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones, doña Doris? Bueno, conclusiones. Primero, esto es un reflejo de lo que le ocurre a la clase política. Nosotros 3 somos diputados actualmente. 2 vamos a continuar. Y nosotros estamos otra vez repitiendo la mismo análisis de hace 2 años que sacaron esas famosas sentencias, pero no estamos proponiendo soluciones. La toma de posesión está en curso, doña Doris. No, bueno, en la toma de posesión, nosotros esperamos que nos convoquen un día y hora esta semana. Esa es una cosa. La otra es que nosotros como Partido Innovación y Unidad y miembros de la Alianza estamos de acuerdo en que haya un diálogo, primero, que no sea convocado por el actual presidente y segundo, porque sea con la mediación de una institución o de una persona con credibilidad para que pueda conducir a encontrar las avenidas correspondientes para una solución, porque sí sabemos que el pueblo hondureño está en zozobra, está en ansiedad y no es justo que por la incapacidad de los dirigentes políticos de este país llevemos al pueblo a esta situación tan grave. Me dice aquí, ¿por qué pone 2 contra 1? Yo invité a Valesca Zelaya, actual diputada, amiga mía, y al final ella canceló. Invitamos a 3 nacionalistas más y no podían. Es que los tienen en lista. ¿Cómo?
Parece que los ponen en lista quienes van a venir. El abogado También a Renan hay que el abogado invitarlo porque Renan siempre Inestrosa gentilmente aceptó la invitación. Se invitó a Juan Diego Zelaya, a David Chávez y a Valesca. También a Toño Chocoyo Rivera y al abogado Renan Inestrosa, que fue el que acudió. Don Rafael Alegría. Bueno, vivimos un momento extremadamente difícil, una crisis profunda. Oigan lo que dice Godofredo Fajardo: si hay mucho conflicto, yo aporto como mediadores del diálogo a árbitros de boxeo. Solo me avisan. Sí. Por tal que no sea aquel que se peleó con él. Lamentablemente no es un ring, ¿verdad? La política, la democracia, y aquí debe prevalecer la legalidad, la constitución, la racionalidad política debe prevalecer en este momento, ¿verdad? Las dictaduras, pero terminan muy mal. Mire la dictadura de Somoza, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Fujimori. Es terrible, terrible. No podemos nosotros caer en una dictadura. Salvemos la patria, Raúl, salvemos la patria, ¿verdad? Nosotros creemos que ese mediador internacional de común acuerdo entre las partes podría ser una alternativa para una búsqueda, pero debe ser ya, ¿verdad? Debe ser ya, antes inclusive del 21, ¿verdad? Del Congreso Nacional. Ese Congreso Nacional, quién sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Y el 27 está por verse, ¿verdad? Esa toma de posesión. Hay derecho constitucional que le da al pueblo hondureño de ir hasta la insurrección, ¿verdad? Para Jesús Mejía, que lea el artículo 4, ¿verdad? 3 de la Constitución de la República, y el 4 también, que es la forma de gobierno. Sí, la alternabilidad, en el ejercicio del poder, ¿verdad? También, o sea, yo creo que hay que buscar una solución. Renan, no son 5,000, no son 10,000, son miles y miles y miles de compatriotas y ciudadanos que están en las carreteras, que están en las calles, que están en los centros de trabajo, que están... consulte ahí, ¿verdad? Consulte a salir de aquí. ¿Quién ganó las elecciones? Le van a decir Salvador Narrala. Y por lo tanto, si toma posición Juan Orlando Hernández, no hay gobierno legítimo y legal en el país. Eso que quede claro, ¿verdad? Y bueno, seguiremos la lucha hasta que haya democracia y respeto a la voluntad popular. Gracias, don Rafael. Pregunta Marlene Plans en la transmisión en vivo de Facebook: don Raúl, ¿y usted qué partido pertenece? Porque tengo una duda. ¿Me puede decir en público? Usted solo lee los mensajes que le convienen, ¿verdad? No se me olvida que usted estuvo muy bien en el gobierno de Mel Zelaya. Pues yo era el secretario privado de Mel, ganaba 80,000 lempiras, me deducían y quedaba en 52,000 lempiras. Tenía un arreglo en la empresa trabajé 20 años en Emisoras Unidas, que me dejaron mis anuncios y ganaba mejor, porque con los 52,000 lempiras ganaba muy poco. Eso ganaba yo. Así que, y siempre aquí públicamente he dicho que soy liberal, y yo voté por Luis Zelaya, para que esté contenta la señora. Cerramos con el abogado Renan Inestrosa. Y que con los votos de Luis Zelaya, ¿verdad? Hacemos 1,800,000. Hay que saber contar también bien y espero que la señora quede satisfecha. Ya le contesté. Renan. Bien, Raúl, yo creo que, vuelvo a insistir, puede ser de que en la marcha no hubieran 5,000, sino que fueron 10,000 o 15,000, ¿verdad? Más de ahí no había, ¿verdad? Pero no se puede decir de que todos los capitalinos. Y nosotros, y yo miré algunas declaraciones donde decía que venía gente de Tela, que trajeron 2 buses, otros venían de Comayagua, otros de aquí del Paraíso, no sé si contratados o de forma voluntaria, pero venían. Pero no solo era gente de la capital, entonces no pueden decir de que todo el pueblo Usted vio la manifestación del 3 de diciembre. De ellos, ¿verdad? Pueden haber sido 15,000 o 20,000, súbale 5,000 más entonces. Pero somos 8 millones de hondureños. Entonces, no digan de que el pueblo es el que está todo en contra, ¿verdad? Sino la prueba está en el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, tienen su gente y eso se reconoce, pero también hay otra gente que no comparte la forma en la cual quisieran ellos gobernar este país. Entonces, me parece que deben de hacer un análisis
a futuro. Ustedes también. Y definir una estrategia en la cual pueda conducirle a un triunfo y a ganar el próximo proceso electoral, porque ya van 2. Y si siguen cometiendo los mismos errores, entonces me parece que ya eso es, como dicen algunos, un poquito de masoquismo. Pero yo alabo la invitación que el presidente ha hecho del diálogo. Me ha gustado lo que dice don Rafael, en el sentido de que debemos de tratar de buscar a alguien que medie en esto, que sea internacional. Doña Doris también lo dice. Mire cómo aquí pensamos de manera diferente, somos de distintas ideologías, y aquí con mucho respeto he tratado yo a don Rafael, él me ha tratado también con mucho respeto, doña Doris con mucho cariño, y viceversa. Quizá aquí hemos dado a conocer diversidad de ideas, pero al final todos somos hondureños, Raúl, y todos vamos a seguir viviendo en esta tierra, y ojalá que sea de la mejor manera, y que las principales líderes y autoridades se sienten y que ellos tomen las mejores decisiones para nuestra patria. Gracias a doña Doris Gutiérrez, a don Renan Inestrosa y a don Rafael Alegría. Y los hondureños queremos que los líderes se sienten, solucionen este conflicto. No llegamos ni a 10 años después del 2009, otra vez estamos en una crisis política. Necesitamos solucionar esto para que los policías que son hondureños, los miembros de la alianza de la oposición que son hondureños, los nacionalistas que son hondureños, no estemos enfrentados los hondureños unos contra otros, que nada bueno nos deja. Gracias a todos, pasen buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.